Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio el poder estar en este lugar nuevamente impartiendo la Escritura de acuerdo como Dios la ha puesto en nuestro corazón. Y yo espero en el Señor que la palabra despierte en nosotros el deseo franco, el deseo sincero, el deseo... Nos inquiete el Señor a escudriñar la Escritura para buscarle. Recuerde que Cristo mismo cuando habla dice: a vosotros os parece que en las Escrituras está la vida eterna, y estas dan testimonio de mí, pero no hacen lo que yo les mando. Eso es en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Miremoslo solo para ponerle pie de imprenta a lo que estamos hablando. Dios en su infinita, poderosa y absoluta misericordia tiene control de todo. Él tiene el control absoluto de todo. Nada se escapa del control de Dios. Aún las cosas que creemos que no debieran de ser como son, Dios tiene el control. Hay algunas cosas que los hombres hemos provocado. Por ejemplo, los cambios bruscos climáticos con ese montón de situaciones de huracanes y de tornados y de tifones y todo lo que usted ve, es como consecuencia que el calentamiento global ha provocado un desbalance en la ecología, y eso ha repercutido en un mecanismo de defensa de los sistemas de agua del mundo. Así es que el desorden que tenemos con la gran acumulación de monóxido de carbono en la atmósfera ha provocado un sobrecalentamiento sobre la Tierra, y esto ha provocado no solo el que se derritan los polos, sino que empiecen nuevos vientos totalmente ajenos, pero creados por el desbalance ecológico, y ese es el problema. Pero Dios tiene el control de todo. El hombre lo provocó, Dios lo va a administrar de tal manera que nos dé un ejemplo de cómo conducirnos, y sabremos qué esperar. Otra cosa, estamos en los finales tiempos. O sea, no querer creer que estamos en los finales tiempos nos hace un poquito como resistentes a la verdad. Recuerde que el escenario Cosmos tiene una serie de informaciones que está actuando sobre la Tierra. El cosmos es el universo entero, o sea, todo lo que vemos. Dicen que el universo conocido actualmente es de 75,000 millones de años luz. Cuando hablamos del universo conocido, estamos hablando de un punto ubicado en un área y otro punto ubicado en un área. Quiere decir que de un punto al otro hay 75,000 años luz. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque el universo Dios lo creó y el cosmos influye sobre la Tierra. Tan es así que solo la Luna y el Sol influyen sobre la estabilidad de las mareas sobre la Tierra. Quiero llegar a la conclusión que entendamos en la mente. Independientemente de lo que acontezca, Dios tiene el control absoluto de todo. Él es el de todo. Él es el dueño y señor de todo. Él es absoluto, es omnisciente, omnipotente, es todopoderoso. No podemos decir que pasan cosas sin que Dios tenga el control de ellas. Oremos para que a través de la oración nos presentemos confiadamente al trono de la gracia, invoquemos oportuno socorro, invoquemos gracia, ¿verdad? Invoquemos misericordia para que lo que oímos cobre vida en nosotros. La palabra es vida y está diseñada para darnos vida. Luego explicamos esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Perdónanos, Padre. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nos presentamos confiadamente delante de ti, sabiendo que nuestro precio es la sangre de Cristo, sabiendo que estamos justificados en tu presencia y sabiendo que la sangre de Cristo sigue siendo vigente para nosotros y que el sacrificio vicario de Cristo al cual nos acogemos nos hace delante de ti aceptos en el amado que es Cristo Jesús. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo habla el entendimiento de cada uno de los que están escuchando y están viendo, para que tu Padre fluyas a través de ellos con una palabra oportuna. Te lo suplicamos en el nombre poderoso, santo y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Fíjense, hermanos, que estuvimos viendo aquellos versos, se recuerda de... pero antes de empezar, veamos el 5:39 del Evangelio de Juan. Juan 5:39. Esos versos los hemos visto. Estamos así desde el 14, 13 de marzo más o menos, y con la ayuda de Dios, solo los sábados no hemos podido salir porque hay razones ajenas completamente al deseo de salir, pero valederas en todo caso. Veamos el verso 39 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura ahí: escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo hablando. Verso 40. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, estos dos versos son importantes porque hermanos, Dios está hablando claramente de qué es lo que espera, lo que quiere de nosotros. O sea, nosotros entendemos todos que hoy somos el cuerpo de Cristo. Veamos Hebreos capítulo 3. Esos versos ya los conocemos, pero de todos modos no está de más. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 antes de Santiago, ¿verdad? Hebreos capítulo 3. Dice, veamos el verso 4, ¿verdad? Veamos el verso 4, dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Vuelvo a leer. Vamos a ver. Juan capítulo 5, verso 24. Vamos a leer, Hebreos capítulo 3, verso 5. Solo déjeme ponerme aquí en mi aparatito. Verso 3, capítulo 3, verso 5. Dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel. O sea, cuando hablamos de fiel, estamos hablando de fe. Cuando hablamos de fiel, estamos hablando de fe. Quiere decir fidelidad, quiere decir obediencia, quiere decir creer, quiere decir saber lo que estamos haciendo, quiere decir certeza y convicción. Moisés fue fiel sobre toda su casa, como siervo. Acuérdense que es importante. Cuando hablamos aquí de siervo, estamos hablando de servidor. Estamos hablando de alguien que está sujeto a una autoridad y se plega a la instrucción. Entonces, Moisés fue servidor plegado a la instrucción. Moisés fue fiel. Moisés, traduzcámoslo así como estamos hablando. Pero Moisés fue fiel, o sea que Moisés fue lleno de fe, certeza, convicción, confianza, creer, obediencia, fidelidad. Estas son las características propias de Moisés. Por eso Moisés fue fiel. Moisés actuó con certeza, con convicción. Actuó con fidelidad, actuó con obediencia porque confiaba y por ende creía. Moisés fue fiel sobre toda su casa, como siervo. El siervo es alguien que depende absolutamente de una autoridad, de una instrucción. El siervo tiene un camino previamente establecido por aquel que lo instruye. Estamos hablando de esto porque el día lunes hablamos sobre la importancia de tener la calidad de siervo. El testimonio de Moisés fue que encarnó la instrucción de Dios, y haber encarnado la instrucción de Dios lo hizo amigo de Dios. O sea, Dios se complació en él, así como Dios se complació en Noé, que lo encontró fiel, lo encontró digno, lo encontró obediente, lo encontró en una generación perversa, lo encontró digno de que se le dijera qué vendría a continuación. Igual fue Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham, cuando entrega a su hijo
para ser sacrificado, él en ningún momento puso en tela de juicio si Dios lo iba a ayudar o no. Él puso a Isaac sobre el altar. ¿Ah? Recuérdese que había llevado el fuego, había llevado el cuchillo o puñal para sacrificar el cordero. La leña la cargó Isaac, el fuego lo llevó Abraham, pero cuando iba a ejecutar el sacrificio Abraham, Dios lo preservó. O sea que Dios preservó la vida porque la certeza, la convicción, la obediencia, la fidelidad de Abraham movió el corazón de Dios y preservó la vida de Isaac. Quiere decir que confiar y creer conllevan obediencia, conllevan fidelidad. Escuche esto. Quiere decir que confiar y creer conlleva obediencia y conlleva fidelidad. Esa es la certeza y la convicción que nos hace actuar con fidelidad y nos hace actuar con obediencia. Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo. Mire qué interesante, como siervo. O sea, él no antepuso su condición humana o no antepuso sus planes, sus gustos, sino que él se despojó de su condición, ¿ah? Y voluntariamente actuó. Moisés fue fiel sobre toda su casa, como siervo. Vuelvo a repetir, un siervo está supeditado a la instrucción de su autoridad. Nuestro caso es que la autoridad inmediata superior que tenemos se llama Jesucristo, así como la autoridad inmediata superior de Cristo es el Padre es la autoridad, delegó a Cristo quien cumplió con su función y cumplir con esta función granjeó para nosotros. La obediencia de Cristo nos alcanzó a nosotros de tal manera que hoy tenemos nosotros una gran ventaja. Tenemos una gran bendición. La bendición es que podemos calificar para la vida eterna. El sacrificio de Cristo fue fiel sobre toda su casa, igual que Moisés. Moisés tuvo una casa y fue fiel sobre esa casa. O sea, hizo lo que le habían dicho que hiciera. Recuerde que Jesucristo dijo, para esta hora he venido. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta situación de sacrificio, de adversidad, de dificultad, pasa de mí esta copa, pero no vengo a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Y recuerde lo que ya leímos una vez en el capítulo 6 de Juan, nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Y yo tengo la firme, absoluta y completa convicción que todo el que se expone a la instrucción de la palabra es alguien que fue bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, alguien que fue predestinado para este momento, para esta hora. Muy bien, dice, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, escuche, y dice, para testificar lo que había de decir. O sea, él no antepuso absolutamente nada. Esa palabra testificar es la palabra testimonio. Son las mismas letras que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Veamos el capítulo 1 de Apocalipsis. Estamos continuando con la información escritural de este lunes recién pasado. Dice la palabra. El 1.1 que hemos visto tantas veces. La revelación de Jesucristo. Recuerde que Moisés fue fiel sobre la casa que le habían delegado. ¿Cómo fue fiel él? A manera de siervo. ¿Cómo se identificó? ¿Cómo se le identificó como siervo? ¿Cómo plasmó que era siervo? ¿Cómo vieron que era siervo? Porque él testificó, o sea, él encarnó la orden, encarnó la instrucción, no antepuso sus gustos personales, igual que Cristo Jesús. Él no antepuso el ser Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó, él se redujo a la condición de hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo. Quiere decir que todos los hombres podemos ser siervos, especialmente cuando el Dios Espíritu Santo, delegado de Cristo para nosotros, para que nosotros entendamos y comprendamos la vida espiritual. Mire pues, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ponga atención, a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. Ahora, dice que
la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Volvamos a ver, escuche, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Y las declaró enviándolo por medio de un ángel a su siervo Juan. Este Juan, dice el verso 2, dio testimonio de la palabra de Dios, dio testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto, igual que Moisés. O sea, es importante que entendamos esto. El siervo está supeditado, está sujeto a una instrucción. El siervo no antepone sus principios, el siervo no antepone su herencia, ni su genética, ni su genealogía, ni sus gustos personales. El siervo se hace convicto de una instrucción y esa instrucción lo lleva a sujetarse a todo lo que se le delega como vida, como procedimiento que viene fuera de él. Sigamos leyendo. Mire pues, Moisés y Cristo tienen una gran similitud, por supuesto guardando las distancias, ¿verdad? Recuerde que Cristo Jesús redujo su condición divina para hacerse hombre, mientras que Moisés es de la condición humana. Lo que levantó el nivel espiritual de Moisés, que como siervo dio testimonio, o sea, encarnó la palabra. Eso lo levantó de nivel. A Moisés el ser sujeto, a Moisés el plegarse a la instrucción, lo levantó como siervo. Lo levantó como siervo, o sea, lo sacó de la condición humana. Siervo, Moisés, es cierto, iba a morir, lo lanzaron a un río, lo rescataron, lo educaron en la corte de Faraón, estando en la corte de Faraón y siendo amamantado en su nutrición física por su mamá. El hombre llevaba dentro de él sangre hebrea. El hombre llevaba dentro de él una programación de carácter espiritual que encontró su despertar cuando tenía 80 años. O sea que Moisés no despertó de repente. Cuando él quiso despertar, según su propia inspiración, lo que hizo fue matar a un egipcio, y lo que hizo es que se le volcara a todo el pueblo hebreo. O sea, en lugar, según él, de respaldar su decisión de hacer el señalamiento o de defender a alguien, ahora resulta que Moisés tiene que salir huyendo, y a los 80 años retornó a Egipto. Pero miren ese aprendizaje, 40 años de aprendizaje. Él descubrió que era un libertador, él descubrió que tenía autoridad para provocar algunos beneficios a los hebreos en Egipto, pero cuando él lo actuó de su propia inspiración, fracasó rotundamente. Nadie puede actuar de su propia inspiración. Cuando uno actúa de su propia inspiración sin guianza del Espíritu Santo, se llama religión. Hoy hacemos algo que creemos es agradable para Dios, pero al rato estamos negando la conducta. Por eso el capítulo 5, verso 24 del Evangelio de Juan dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna y que la Escritura es la que da testimonio de mí, pero no hacen lo que yo les digo para tener vida. Mire qué interesante, hermano. El asunto, lo glorioso de todo esto es que al final sabremos realmente quién sí y quién no. Como dice Malaquías, tal vez lo vamos a ver más adelante. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre la casa, toda su casa. Estamos en el 3:5 de Hebreos. Para testificar lo que había de decir. O sea, estamos diciendo que Moisés fue fiel, estaba lleno de fe, estaba saturado de fe, estaba saturado de convicción, estaba saturado de certeza, estaba saturado de obediencia, de fidelidad, estaba saturado de confianza y creía. Yo puedo creer que creo. Recuerde el capítulo 8 de Juan, los judíos que habían creído en él. Cuando Jesucristo les dijo, ahora los voy a levantar de nivel, ¿quieren ustedes ser mis discípulos? Atiendan la palabra. Porque el que atiende y se plega y se sujeta y es obediente a la palabra, alcanza el nivel de discípulo. Entonces, cuando conocen el nivel de discípulo, porque viven el mandamiento, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire, hermano, eso de ser necio es tremendo. Ser necio es, eso de ser necio es una actitud a la cual todos tenemos que ponerle alguna
lupa dentro de nosotros. Pongámosle una lupa dentro de nosotros. A ver, vamos a ver algunos versos en Proverbios, a ver si no calificamos dentro del género del necio. Verso 6 del capítulo 3. Mas Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Mire usted qué interesante. Mire qué interesante. A mí estos versos siempre me han impresionado. Y dice, porque Moisés fue fiel sobre su casa. Moisés fue fiel sobre su casa y dio testimonio de en qué casa estaba. Moisés hizo exactamente las indicaciones que se le dieron, con un simple error nada más. Pero ahorita no vamos a ver el error de Moisés, que lo que le provocó es no entrar a la tierra prometida. Pero quiero que entendamos esto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto es importante porque si Moisés fue fiel sobre una casa que se le delegó, Cristo fue fiel sobre una casa que se le delegó. La casa que se le delegó a Moisés fue la casa de Israel para sacarla de Egipto. Y tendremos que decir que lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que de los que salieron de Egipto, de los que nacieron en Egipto e entraron a Canaán, solo 2 entraron, Josué y Caleb. Los que a continuación entraron son los que nacieron durante esos 40 años en el desierto. La gente que nació en el desierto fue la gente que entró en multitud, pero la gente que nació en Egipto, solo Josué y Caleb. Y recuérdese que Caleb, hijo de Jefone, era una tribu nómada que había ido igual que los judíos, los israelitas, a buscar cobijo en Egipto. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Yo creo que con eso que digamos hoy en la noche estamos suficientemente complacidos. Moisés no fracasó. Los que fracasaron fueron los que salieron y no atendieron. Mire, yo quisiera que veamos algunos versos. Veamos Proverbios 1:32. Vamos a ver algunos versos, Proverbios 1:32. Porque siempre nos hemos preguntado cuál sería la razón por la cual tanta gente no entró. ¿Cuánta gente no entró? Voy a buscar una versión interesante que yo, es la LBLA, dice. Mire pues, 1:32 de Proverbios. Porque el desvío de los simples los matará. El desvío de los simples los matará, pero la complacencia del necio lo destruye. ¿Ya escuchó? La complacencia del necio. Cuando nosotros queremos investigar a qué se refiere esto, fíjese que la palabra es la palabra shalba. Qué interesante. Dice que la complacencia del necio, lo destruye. Y la palabra es shalba, S-H-A-L-B-A, pequeña, A. Dice, quiere decir abundancia, quiere decir descanso, quiere decir estar tranquilo. Ponga atención, fíjese que qué interesante. La complacencia del necio lo destruirá. Y cuando hablamos de complacencia, vemos que la palabra es abundancia terrena. O sea, tener uno, poseer uno, alcanzar unos niveles de estabilidad humana, capacidad de adquisición, todo eso nos hace entrar en una raíz de una paz aparente. Una paz que nos hace a nosotros muchas veces acomodarnos a las situaciones. Es importante eso. Ahora quiero que veamos el 1:22 ahí mismo de Proverbios. Veamos Proverbios 1:22. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Aquí hay 3 niveles. Aquí hay 3 niveles de personas. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo, simples? La palabra simple es la palabra petit. Petit
Esta es una palabra en hebreo, es la palabra petí. Esa palabra es bien interesante porque fíjese, hermano, que quiere decir codicioso, ¿ah? Quiere decir infatuado. Quiere decir alguien que tiene más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Por supuesto, todos tenemos lo que se llama el amor propio, ¿verdad, hermano? Y la autoestima. Pero la autoestima tiene que ser balanceada. Uno no tiene que sentir que tiene una condición humana mejor que la de nadie. Probablemente los logros financieros, los logros académicos, la belleza física, el buen aspecto físico, eso es motivo de una buena y estable interioridad del hombre, o sea, su amor propio está fundamentado y fincado en su aspecto físico o en sus pertenencias materiales. Todo eso es vano. Vana es la hermosura. O sea, miren pues, hermanos, es interesante entender que la palabra simple es una palabra que quiere decir, prácticamente lo vuelvo a poner, quiere decir, dice, la palabra simple quiere decir sujeto a ser seducido. Cuando uno tiene bastantes situaciones de estabilidad granjeadas por un buen soporte económico, uno es seducible fácilmente, lo seducen situaciones. Recuérdense que la palabra seducción es que dejamos de analizar conscientemente, dejamos de analizar razonablemente y actuamos por nuestros deseos temporales. En otras palabras, podemos decir que alguien que tiene el problema de ser, todos somos susceptibles a la seducción, todos. Nadie puede exceptuarse de eso. ¿Por qué nadie puede decir que no se encuentra en el rango de ser seducible? ¿Por qué podemos decir que todos estamos dentro del rango de ser seducibles? Porque nosotros, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida es parte de nuestra alma, es parte de la intención del corazón. Todos somos susceptibles de ser seducidos por situaciones diversas de todo tipo. Por supuesto, ¿hasta cuándo, simples, dice la palabra, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Mire lo que dice el verso, y los burladores desearán el burlar. El simple ama la simpleza, el burlador quiere burlarse. Ahora, cuando hablamos de la palabra burlar, quiere decir escarnecer, quiere decir el que desdeña, quiere decir el que se burla, ¿ah? Quiere decir, es alguien que porque burlarse es una cosa y desdeñar, aunque está en el mismo rango de interpretación, el que desdeña es el que hace de menos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Ah? ¿Hasta cuándo ustedes, seducibles, van a estar amando el ser seducidos? Y ustedes, burladores, ¿hasta cuándo van a estar desdeñando y menoscabando la condición humana de otros? Y dice, y los insensatos, ¿ah?, aborrecerán el entendimiento. El insensato, fíjense, hermanos, que esto es bien interesante porque esa palabra insensato es alguien que cuando hablamos de insensatez quiere decir tonto, ¿ah? Y tonto es un estado mental que no permite tener acceso a algún grado de información. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que entender que cuando no entendemos, pueda que nosotros estemos en la calidad de simples, o estemos en el nivel de burladores, o estemos en el nivel de insensatos. Vamos a ver otros versos. Fíjese, hermano, que tal vez desde el punto de vista teológico, el necio, desde el punto de vista teológico, es alguien que carece de sentido espiritual. O sea, cuando se carece de sentido espiritual, estamos diciendo que no nos dejamos instruir por la palabra. El necio carece de sentido espiritual. Tiene sentido humano, tiene sentido almático, tiene sentido de su corazón, pero el sentido espiritual lo da el Espíritu Santo por la Escritura. Y quiero que veamos otros versos. Por supuesto, el necio es terco y caprichoso. El que se apoya en su propia prudencia es necio y caprichoso. Supongamos usted que Moisés o Jesucristo
hubieran sido tercos y caprichosos. ¿Ah? Por supuesto, estamos viendo modelos muy altos para nosotros. Estamos hablando de Cristo y estamos hablando de Moisés. Pero recuerde que Cristo Jesús fue verdaderamente hombre. Cristo trascendió a un nivel espiritual, a un sentido espiritual superior. Cristo trascendió a un sentido espiritual superior porque el Espíritu de Dios, según la profecía de Isaías 61, descendió sobre él. ¿Ah? Y lo cambió de nivel. Hagamos una cosa, miremos el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Miremos el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque yo quiero que entendamos, hermanos, que Jesús de Nazaret pudo... hemos estado viendo varios textos. Y me recuerdo que vimos 1 Corintios 10:13. Dice que nadie es tentado más allá de sus propias fuerzas. Y cuando alguien es tentado con la misma tentación, el Señor da la salida. Se recuerda que vimos en Hebreos capítulo 4, verso 13, también creo que es, ya lo vamos a ver. Mire pues, Lucas capítulo 4, en el verso 18, estamos hablando del Señor Jesús de Nazaret. Estamos hablando de Jesús hombre. Mire lo que dice. Voy a empezar en el 16 para que usted se ponga en el marco geográfico donde él estuvo. Dice, verso 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta, Isaías. Él no lo escogió, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Esto levantó a Cristo de nivel. Esto levantó a Jesús hombre de nivel. Ahora la delegación, él la sabía, pero ahora fue delante de los hombres. La delegación era de carácter humano, él pudo haberla entendido, pero ahora el Espíritu Santo le dio la habilitación para empezar a actuar y funcionar así. Es importante que entendamos esto. En el capítulo 61, veamos Isaías 61, solo para que todos estemos en el contexto de la instrucción. Isaías 61, dice el verso 1: el Espíritu de Yahweh Elohim, el Señor, está sobre mí. Hagamos una cosa, miremoslo en una versión, Isaías 61, verso 1. Vamos a ver una versión que se llama Nácar Colunga. Mire pues, ya lo vimos allá en el capítulo 4, verso 18 de Lucas. Recuerde lo que le dije: cuando el Espíritu Santo ungió, o sea, llenó, se hizo presente, le definió una actitud, le mostró un camino, le delegó un trabajo, entonces el Señor levantó su nivel espiritual. Por supuesto, quiero que nos entendamos, ¿verdad? No quiere decir que el nivel espiritual era bajo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se le habilitó, se le dio, él ya lo sabía, pero ahora se le dio por el Espíritu Santo lo que habría de hacer. Recuerde que lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto para pasarle, perdone la palabra que voy a usar, el examen, para ver si el Espíritu Santo, si lo que la delegación que se le había dado, él la iba a cumplir como estaba establecido. Dice el verso 61 del capítulo, el capítulo 61 del verso 1 de Isaías, en la Nácar Colunga: el Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí, pues Yahweh me ha ungido, me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos y a sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los encarcelados, para publicar el año de gracia a Yahweh. El año de gracia a Yahweh.
Y aquí hay algún detallito bien interesante, porque dice, y un día de venganza de nuestro Dios. O sea, está hablando de la tribulación para consolar a los tristes y dar a los afligidos, verso 3, a los afligidos de Sión. Recuérdense que Sión actualmente es la iglesia, porque en Sión, que es la iglesia, está la presencia de Dios. Esto lo hemos hablado. David no llevó el arca a Jerusalén, sino que la ciudad de David era Sión. O sea, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, no estaba Dios, porque donde estaba el arca estaba Dios, y ahora el arca estaba en Sión. Hoy el Señor no está en Jerusalén, con todo respeto, está en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Espíritu Santo, la iglesia es el cuerpo, es la casa de Cristo, porque la iglesia es donde mora Dios. Cada cristiano es morada y habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a dar a los afligidos de Sión, en vez de ceniza, una corona. El óleo del gozo en vez de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se le llamará árboles de justicia, plantaciones de Dios para gloria suya. Muy bien, hermanos, tenemos el tiempo bien medido ahora, porque entran los jóvenes a las -4, -10 aproximadamente, 7 menos 10, 7 menos cuarto, pero veámoslo nuevamente. Para calificar y ser encontrado apto en el amado que es Cristo Jesús, tenemos que entender, tenemos que manejar dentro de nuestra mente, tenemos que entender plenamente que nosotros tenemos que ser siervos. Quiere decir ser sujetos a la palabra, quiere decir ser sujetos a la instrucción, quiere decir que la autoridad que tenemos, que es el Espíritu Santo delegado de Cristo por la gracia del Padre, es el que nos lleva por buen camino. Quiero terminar en el capítulo 4 de Malaquías. Este capítulo 4 de Malaquías es como que estuviéramos terminando, porque este capítulo 4 de Malaquías se prolonga en el capítulo 13 de Mateo, en la parábola del trigo y la cizaña. Pero veamos el capítulo 4 de Malaquías. Recuérdense que habló del año de la venganza en el capítulo 61, verso 3 de Isaías. En el capítulo 61, verso 3, se habla del año de la venganza. Aquí está el año de la venganza. Después de todo, de dar libertad a los cautivos, de consolar a los abatidos, a los ciegos darles vista, después de todas las características que habilitan a Jesús para entrar a la humanidad con un propósito ya delegado por el Espíritu Santo de parte de Dios. Jesús lo sabía, pero hoy le dan el banderazo de salida, perdone por decirlo así. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, combustible. Todos los soberbios y los que hacen maldad serán combustible para el fuego. Aquel día que vendrá los abrazará. Es decir, cuando dice que los abrazará, no es un abrazo de saludo. Esto está hablando de que el fuego los consumirá. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para los siervos, para los fieles, para los obedientes, para los que confían, para los que creen, para los que tienen certeza y convicción, mas a vosotros los siervos, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Bueno, hermanos amados, este es 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dios nos quiere hallar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Que Dios en su misericordia los llene de su presencia, y que cada uno de nosotros pueda entender y comprender que apartados del Señor nada podemos hacer. Que Dios les guarde, que nos hable el entendimiento, que querramos ser siervos. Recuerde que siervo es alguien que tiene una autoridad a la cual se plega. La autoridad inmediata, superior, espiritual de nosotros se llama Jesucristo, que ha delegado el Espíritu Santo para que entendamos quién es Cristo y anhelemos ir a la casa del Padre. Y ha delegado hombres comunes y corrientes, ha dado dones en forma de hombres para que instruyan, para que capaciten, para que habiliten, para que hagan entender a los santos que el ministerio los hace aptos en Cristo Jesús, los hace servidores de Cristo Jesús, los hace
agradables a Cristo Jesús, y de esta manera forman parte del cuerpo místico de Cristo, el cual será levantado de la tierra. El cuerpo místico será levantado de la tierra. Que Dios les bendiga y les guarde, y esperamos que el día viernes podamos continuar con la instrucción. Que el Espíritu Santo de Dios derrame sobre nosotros la revelación de la palabra, o la inquietud de escudriñar la Escritura y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Dios les guarde, hermanos. Amén y amén.